Nadie sabe con exactitud cuándo empieza a morir el amor. No es cuando aparece la primera mentira, ni cuando el silencio se vuelve insoportable. La muerte del amor ocurre mucho antes, en detalles tan pequeños que pasan desapercibidos incluso para quienes aman con intensidad. Antes de continuar esta historia, te invito a seguir el canal, ya que esto me ayuda a crecer y a contar nuevas historias. En la Ciudad de México, en una noche iluminada por viejas farolas y el zumbido constante del tráfico, vivía Camila Herrera, una fotógrafa de 29 años conocida por transformar escenas cotidianas en recuerdos eternos. Siempre caminaba por las calles con su cámara colgada al cuello, como si temiera perderse algún momento precioso. A pesar de su mirada siempre atenta al mundo, un silencio habitaba en su interior. Un silencio que había intentado ignorar durante años. Camila estaba casada con Julián Morelos, un abogado carismático e inteligente, admirado por todos. Para su familia eran la pareja perfecta. Para sus amigos, un ejemplo de compañerismo. Para las redes sociales, la imagen de un amor sin fisuras. Pero la verdad rara vez se ve en las fotos, y lo que Camila ocultaba tras su sonrisa era la incómoda sensación de que algo estaba cambiando. O quizás ya había cambiado hacía mucho tiempo. Esto se hizo más evidente cuando Julián recibió una oferta de trabajo en España, un proyecto temporal de 6 meses en Valencia para coordinar una colaboración internacional entre bufetes de abogados. «Nos vendrá bien, Camila», dijo. «Una nueva etapa, nuevos horizontes». Ella le creyó, al menos intentó creerle. Y entonces, el 3 de abril, los dos partieron hacia España. Valencia lo recibió con sus calles estrechas, el aroma de las naranjas frescas, las fachadas antiguas y un viento frío que parecía penetrar los recuerdos. Al principio parecía el escenario perfecto para empezar de cero, pero Julián se entregó al trabajo con una intensidad que Camila jamás había visto. Y así fue como terminó sola. Sola en un país nuevo, aprendiendo a descifrar sus propios silencios. Una tarde dorada, mientras fotografiaba la puesta de sol en las orillas del Mediterráneo, Camila conoció a Arturo Llorens, un pintor español de sonrisa serena, cabello revuelto y ojos del color del mar invernal. Estaba sentado ante un lienzo blanco, intentando capturar la luz del ocaso, pero parecía frustrado. Camila, tímida, simplemente observaba. Disparó la cámara sin darse cuenta. El sonido la delató. Arturo se giró, curioso. «¿Interferí con tu trabajo?», preguntó avergonzada. «Al contrario», sonrió. «Capturaste justo el momento que se me escapó». Le pidió ver la foto. Y al verla guardó silencio. Un silencio hermoso. Uno que no dolió. ¿Ves lo que nadie más ve? Pocas personas tienen ese don. Fue el primer cumplido que la conmovió en meses. Quizás años. Mientras Arturo parecía verla, Julián se distanciaba cada vez más. Reuniones, cenas de trabajo, llamadas nocturnas y siempre las mismas excusas, repetidas con demasiada frecuencia para sonar sinceras. Intentó hablar, pero Julián siempre decía: «Hablamos luego, cariño, estoy agotado». Pero había algo más, algo que no podía explicar. Hasta que un día encontré un nombre recurrente en los mensajes de su celular. María Valdés, una compañera de la oficina. Guapa, elegante, decidida. Los mensajes no eran explícitos, pero había un tono, había intención, había demasiada ausencia. Pero Camila no lo confrontó. Todavía no. Quizás por miedo a la reacción. Arturo empezó a aparecer casi diario en el mismo lugar donde Camila tomaba fotos, primero por casualidad, luego por elección, hasta que se convirtió en una costumbre. Hablaron de arte, de luz, de la vida que a veces pesa más de lo que debería. Nadie sabe con exactitud cuándo empieza a morir el amor. No es cuando aparece la primera mentira, ni cuando el silencio se vuelve insoportable. La muerte del amor ocurre mucho antes, en detalles tan pequeños que pasan desapercibidos incluso para quienes aman con intensidad.
Antes de continuar esta historia, te invito a seguir el canal, ya que esto me ayuda a crecer y a contar nuevas historias. En la Ciudad de México, en una noche iluminada por viejas farolas y el zumbido constante del tráfico, vivía Camila Herrera, una fotógrafa de 29 años conocida por transformar escenas cotidianas en recuerdos eternos. Siempre caminaba por las calles con su cámara colgada al cuello, como si temiera perderse algún momento precioso. A pesar de su mirada siempre atenta al mundo, un silencio habitaba en su interior, un silencio que había intentado ignorar durante años. Camila estaba casada con Julián Morelos, un abogado carismático e inteligente, admirado por todos. Para su familia eran la pareja perfecta. Para sus amigos, un ejemplo de compañerismo. Para las redes sociales, la imagen de un amor sin fisuras. Pero la verdad rara vez se ve en las fotos, y lo que Camilo ocultaba tras su sonrisa era la incómoda sensación de que algo estaba cambiando. O quizás ya había cambiado hacía mucho tiempo. Esto se hizo más evidente cuando Julián recibió una oferta de trabajo en España, un proyecto temporal de 6 meses en Valencia para coordinar una colaboración internacional entre bufetes de abogados. «Nos vendrá bien, Camila», dijo. «Una nueva etapa, nuevos horizontes». Ella le creyó, al menos intentó creerle. Y entonces, el 3 de abril, los dos partieron hacia España. Valencia lo recibió con sus calles estrechas, el aroma de las naranjas frescas, las fachadas antiguas y un viento frío que parecía penetrar los recuerdos. Al principio parecía el escenario perfecto para empezar de cero, pero Julián se entregó al trabajo con una intensidad que Camila jamás había visto. Y así fue como terminó sola. Sola en un país nuevo, aprendiendo a descifrar sus propios silencios. Una tarde dorada, mientras fotografiaba la puesta de sol en las orillas del Mediterráneo, Camila conoció a Arturo Llorens, un pintor español de sonrisa serena, cabello revuelto y ojos del color del mar invernal. Estaba sentado ante un lienzo blanco, intentando capturar la luz del ocaso, pero parecía frustrado. Camila, tímida, simplemente observaba. Disparó la cámara sin darse cuenta. El sonido la delató. Arturo se giró, curioso. «¿Interferí con tu trabajo?», preguntó avergonzada. «Al contrario», sonrió. «Capturaste justo el momento que se me escapó». Le pidió ver la foto. Y al verla guardó silencio. Un silencio hermoso. Uno que no dolió. ¿Ves lo que nadie más ve? Pocas personas tienen ese don. Fue el primer cumplido que la conmovió en meses. Quizás años. Mientras Arturo parecía verla, Julián se distanciaba cada vez más. Reuniones, cenas de trabajo, llamadas nocturnas y siempre las mismas excusas, repetidas con demasiada frecuencia para sonar sinceras. Intentó hablar, pero Julián siempre decía: «Hablamos luego, cariño, estoy agotado». Pero había algo más, algo que no podía explicar. Hasta que un día encontré un nombre recurrente en los mensajes de su celular. María Valdés, una compañera de la oficina. Guapa, elegante, decidida. Los mensajes no eran explícitos, pero había un tono, había intención, había demasiada ausencia. Pero Camila no lo confrontó. Todavía no. Quizás por miedo a la reacción. Arturo empezó a aparecer casi diario en el mismo lugar donde Camila tomaba fotos, primero por casualidad, luego por elección, hasta que se convirtió en una costumbre. Hablaron de arte, de luz, de la vida que a veces pesa más de lo que debería. Camila se sentía viva a su lado, y eso la asustaba. Un día, Arturo le preguntó: «¿Eres feliz, Camila?». Ella se detuvo. Eso le dolió más que cualquier sospecha de traición. «Yo creo que sí». «Piensa antes de responder. Quienes son felices lo saben», dijo él. Camila respiró hondo. La verdad dolía, pero también la liberaba. «Ya no sé quién soy cuando no estoy detrás de una cámara».
Arturo sonrió dulcemente. Entonces déjame ayudarte a verte. A veces necesitamos a alguien que sostenga el espejo con más cuidado. Camila tragó saliva para contener las lágrimas. Eso era justo lo que siempre había necesitado oír. Y justo lo que más temía. Una noche fría, Julián llegó demasiado tarde incluso para dar explicaciones. Camila, cansada de esperar, dijo, «Julián, ¿qué pasa?» «Nada, cariño, solo trabajo». «¿Y María?» Se quedó helado. Su silencio decía más que cualquier respuesta. «Camila, yo...» empezó. «Solo dime la verdad», suplicó ella con voz temblorosa. Pero Julián no dijo nada. Evadió la pregunta. Mintió, o peor aún, guardó silencio. El silencio era la confesión. Camila sintió que el mundo se desmoronaba, pero en silencio, como siempre. Al día siguiente salió temprano de casa. Necesitaba respirar. Necesitaba escapar. Fue a la playa donde solía fotografiar. Arturo estaba allí. «Camila, ¿qué pasó?» Se derrumbó. No con lágrimas escandalosas, sino con ese dolor silencioso. Arturo simplemente la abrazó. Un abrazo largo y sincero que decía todo lo que Julián nunca decía. En el fondo, lo sabía. Ese momento lo cambiaría todo. Y cambiaría las cosas, porque así es la verdad. Cuando llega, no te permite volver a ser quien eras. Esa noche, Camila ya sabía que algo andaba mal, incluso antes de que Julián abriera la puerta. Sentía un sexto sentido, como si el aire se hubiera vuelto más pesado. Y cuando él entró, demasiado cansado para estar simplemente cansado, notó de detalle que faltaba para confirmar todos sus temores. No llevaba su anillo de bodas. Camila sintió un vuelco en el estómago. El mundo le dio vueltas, pero mantuvo la compostura. «Julián, ¿dónde está tu anillo de bodas?», preguntó con una voz demasiado tranquila para ser real. Él se sobresaltó un poco y luego rió, una risa corta y nerviosa. «Ah, eso. Sí, eso», repitió ella, mirándole fijamente la mano. Él se metió las manos en los bolsillos, intentando ocultarlo. «Lo dejé en la oficina», respondió demasiado rápido. «Estaba pensando en intercambiar anillos, ¿sabes? Se acerca nuestro 7º aniversario de boda. Pensé en algo especial. Me lo quité, lo dejé en el cajón y se me olvidó ponérmelo». Camila no dijo nada. La mentira olía mal, a perfume floral que no era suyo, a excusas ensayadas. ¿Su silencio lo inquietó? «Camí, no pongas esa cara. Te juro que es eso. Simplemente se me olvidó». Ella solo respondió, «¿Se te olvidó? ¿O te lo quitaste?». Julián frunció el ceño irritado. «Vamos, Camila, sabes que jamás haría nada en contra nuestra». Pero ella ya lo sabía. Lo supo desde el momento en que vio el nombre María Valdés vibrando repetidamente en la pantalla de su celular. Lo supo desde el momento en que Julián empezó a oler un perfume diferente. Lo supo desde el momento en que sus ojos dejaron de buscarla. Pero lo peor estaba por venir. Al día siguiente, Camila decidió afrontar lo que siempre había evitado. Fue a la oficina donde trabajaba Julián, algo que nunca hacía, precisamente porque él siempre decía que era un ambiente demasiado tenso. Al entrar en la moderna recepción, llena de cristal y plantas, vio a una mujer elegante hablando con 2 abogados. Cabello doro y liso, recogido en un moño perfecto. Un rostro impactante, una mirada firme. La mujer se tornó y a Camila se le heló la sangre. La reconoció. No de la oficina, no de las reuniones, sino de su propia boda, hacía 7 años, en México. Un recuerdo irrumpió en su mente. La misma mujer riendo mientras giraba en la pista de baile, los brazos de Julián rodeándola por la cintura, el brillo extraño en sus ojos, y él diciéndole a Camila, «Es solo una amiga de la infancia». La mujer la reconoció de inmediato. «¿Camila?», preguntó sorprendida. «Qué casualidad verte aquí». Camila sintió un escalofrío. «¿Tú estuviste en mi boda?», susurró.
Sí, claro. Julián me invitó. Somos amigos desde hace muchos años. La palabra amigos le dolió como una puñalada. Fue entonces cuando Camila notó otro detalle. En el dedo de la mujer había una leve marca, de piel más clara, donde debería haber estado el anillo. La marca de un anillo de bodas que se había quitado recientemente. La mujer pareció darse cuenta de que Camila lo había visto, y su expresión cambió no a culpa, sino a nerviosismo. ¿Vives en Valencia ahora?, preguntó María, intentando entablar conversación. Pero Camila no respondió, porque de repente lo comprendió todo. María no era solo una compañera de trabajo, no era solo una amiga de la infancia. Era la amante de Julián desde antes de su matrimonio. Durante su matrimonio. Y ahora en España, seguía haciéndolo. La traición no fue un hecho aislado, era una larga historia, una historia que existía antes de Camila y simplemente continuaba en paralelo a ella, silenciosa, calculada y cruel. Camila salió del edificio, con las piernas temblando. El viento de Valencia parecía penetrarle los huesos y la memoria. Caminó hacia la playa sin darse cuenta, con la respiración entrecortada, intentando comprender cómo no la había visto antes. ¿Cómo no se había dado cuenta de que las sonrisas de Julián para María eran más largas de lo habitual? ¿Cómo no había sentido la complicidad? ¿Cómo no había comprendido que los viajes que él hacía antes de la boda no eran conferencias legales? Y la imagen de ellos bailando en la boda volvió a atormentarla, como una daga. María riendo, Julián abrazándola con fuerza, sus manos en su cintura, la música lenta, Camila observando, pensando que solo era nostalgia por amigos de la infancia. Pero era deseo. Era un amor clandestino. Era una historia mal enterrada. Camila sintió que el suelo se abría paso. Lágrimas ardientes corrían por su rostro, no de celos, sino de algo más profundo. Humillación. Engaño. Inocencia perdida. 7 años robados. Fue entonces cuando Arturo la encontró. Caminaba con su cuaderno de bocetos bajo el abrazo, listo para pintar el final de la tarde cuando vio a Camila llorando sola en la arena. No preguntó nada. Simplemente corrió hacia ella. ¿Camila? ¿Qué pasó? Su voz era suave, como si intentara protegerla del dolor. Ella solo repitió. Había alguien en mi boda, Arturo, bailando con mi esposo, y hoy descubrí que no dejó de bailar con él. Arturo cerró lentamente los ojos. Esto era peor de lo que jamás había imaginado. Él no te merece, dijo con firmeza. Nunca te mereció. Pero Camila estaba demasiado destrozada para creerlo. La abrazó. Un abrazo largo, silencioso y protector. Era el tipo de abrazo que dice, no estás sola. Estoy aquí. Y me quedaré aquí incluso después de que sepas toda la verdad. Pero lo que Arturo aún no sabía es que la verdad apenas comenzaba a revelarse. Camila regresó a casa con el pecho oprimido, como si hubiera tragado piedras. Le temblaban las manos, pero la decisión estaba tomada. No se dejaría engañar en silencio. Cuando Julián llegó, tarde, con el rostro cansado y la sonrisa forzada, ella ya estaba sentada en la sala, abrazándose a sí misma. «Camila, ¿sigues despierta?», preguntó, intentando sonar natural. Ella respiró hondo. «¿Dónde estabas? ¿Y por qué aún no llevas puesto el anillo de bodas?». Miró su mano como si acabara de darse cuenta. «Cami, ya te lo dije. Me quité el anillo de bodas en el trabajo. Se me olvidó ponérmelo. Estaba pensando en intercambiar anillos, hacer algo especial por nuestro 7º aniversario. Ya sabes, renovar nuestros votos». Ella lo miró fijamente, sin pestañear. La mentira empezaba a dolerle como una puñalada. «¿En serio? Entonces explícame algo más», dijo con voz firme. «¿Por qué María trabaja aquí, en España, en la misma empresa que tú? La mexicana que bailó contigo en nuestra boda, la misma a la que siempre llamaste tu amiga de la infancia». Julián se removió incómodo en el sofá. «Cami, te imaginas cosas. Respóndeme». «Sí. La traje a la oficina.
El equipo necesitaba a alguien con experiencia. Es buena en lo que hace. Eso es todo. ¿Y su matrimonio? Camila replicó. Está casada, Cami. No hay razón para que desconfíes de ella. Por favor, basta. Camila sintió un peso enorme en el alma. Él lo negaba todo, pero ella vio en sus ojos la vacilación propia de un culpable. Julián suspiró profundamente intentando cambiar de tema. Mañana saldré tarde del trabajo. Tenemos una reunión urgente sobre un nuevo caso. Volveré tarde. Espérame despierta, ¿sí? Quiero dormir contigo. Espérame despierta. La frase se le quedó grabada, pero no como una muestra de cariño, como una advertencia. La noche siguiente, Camila permaneció sentada en el sofá con una taza fría en las manos. El reloj avanzaba y el silencio se hizo insoportable. Intentó llamarlo. 1 vez, 2 veces, 10 veces. Apagó el teléfono. Sin mensaje. Sin explicación. A las 2 de la madrugada, por fin oyó la llave en la cerradura. Julián entró despacio, con el pelo revuelto y la camisa arrugada. Y un perfume fuerte, femenino y dulce, que no era el suyo. Camila se levantó lentamente. ¿Qué tal la reunión?, preguntó con frialdad sin abrazarlo. Agotadora. Un desastre. Menos mal que se acabó. ¿Y los anillos? Él apartó la mirada. Bueno, creí que estaban en el cajón del despacho, pero con las prisas, supongo que los perdí. ¿Los perdiste? Sí, debieron de haber caído del bolsillo, pero ya estaba pensando en comprarme unos nuevos, algo especial para los dos. Sintió náuseas. Más mentiras, más excusas improvisadas. El perfume en su cuerpo era tan fuerte que casi le dolía. «Hueles diferente», dijo ella, mirándolo fijamente. «El perfume de algún empleado. Me senté cerca de ellos en la reunión. Debe de haberse impregnado en su aroma». Apenas podía mirar a Camila a los ojos. Luego, huyó a su habitación, como siempre hacía cuando no quería seguir conversando. Camila se quedó en la sala, con el corazón latiéndole despacio y dolorido. Lo sabía. Sabía que no había estado en ninguna reunión. Sabía que no había perdido ningún anillo de bodas. Sabía que el perfume no era de algún empleado. Pero aún faltaba la prueba definitiva. A la mañana siguiente, Camila salió temprano. No podía quedarse en la casa donde las mentiras se respiraban con más fuerza que las paredes. Se sentó en un pequeño restaurante en el centro de Valencia y pidió solo un café. Y entonces se abrió la puerta del restaurante. Entró María, sonriendo, perfecta, impecable, y llevaba exactamente el mismo perfume que Julián la noche anterior. Camila sintió que se le paraba el corazón. Era ese aroma, floral, intenso, impactante. María la vio y se acercó a la mesa con una sonrisa amable. «Hola, Camila. Qué sorpresa encontrarte aquí». Camila no sonrió. «¿Qué tal la reunión de anoche?», preguntó directamente. María frunció el ceño. «¿Reunión?». «Sí, la reunión de ayer, la que duró hasta casi las 2 de la mañana». La mexicana parpadeó, demasiado sincera para mentir en ese momento. «Camila, no hubo ninguna reunión. Salí de la oficina a las 6 de la tarde». «¿Qué quieres decir?». «Desde ayer no hemos tenido ningún caso urgente. Todos se fueron a su hora», dijo sorprendida. «¿Por qué me preguntas esto?». Camila sintió que la sangre se le helaba en las venas. La mesa parecía girar. El aire se volvió denso. El perfume. La ausencia de los anillos de boda. El teléfono apagado. La mentira sobre la reunión. Todo encajaba. Y entonces, el pensamiento que había estado evitando finalmente tomó forma. Julián estaba con ella. Con María. Toda la noche. Camila respiró hondo, intentando no derrumbarse allí mismo. Y María, sin darse cuenta de nada, se ajustó discretamente la correa del bolso y su mano quedó a la vista. Tampoco llevaba el anillo de boda. Camila cerró los ojos un instante. Eso era todo.
Su matrimonio no solo estaba resquebrajado, estaba muerto. Y Julián era el asesino. Cuando María salió del restaurante, Camila se quedó paralizada durante unos minutos. Aún no lo sabía, pero cada gesto de esa mujer había sido calculado. El perfume, la ausencia de anillo de bodas, el acercamiento deliberado en la cafetería, la sonrisa fingida, la aparente inocencia. María no se sorprendió. No estaba confundida. Quería que Camila lo supiera. Camila se marchó con el corazón en llamas. Sentía un hormigueo en las manos, una mezcla de rabia, tristeza e incredulidad. Esa mujer había bailado con Julián en su boda. La habían presentado como su amiga de la infancia de México. ¿Y ahora? Llevaba el mismo perfume que él. Era como si María hubiera dicho sin palabras: «Es mío». Cuando Camila llegó a casa, Julián estaba sentado en el sofá, jugando con su teléfono, ajeno a lo que estaba por venir. Entró sin decir nada. Se detuvo frente a él y lo miró fijamente con una mirada que lo hizo soltar el teléfono de inmediato. «Julián, ahora me vas a decir la verdad». Su voz era baja pero firme. Tragó saliva con dificultad. «Camia, ¿otra vez con esto? Ya te dije que María es solo...». «Cállate, Julián», dijo ella finalmente rompiendo el silencio. «Me reuní con ella hoy». Se quedó helado. ¿Y luego? ¿Qué dijo? Que no hubo ninguna reunión. «Camia, esto es un malentendido». «¿Y sabes qué perfume llevaba?», lo interrumpió. «El mismo perfume que se impregnó en tu ropa ayer. El mismo. Idéntico». Julián palideció. «Camila, me senté a su lado en la reunión. Ya te dije». «Que no hubo ninguna reunión, Julián». «Cami, estás delirando». «Y no llevaba su anillo de bodas», añadió Camila. «Igual que tú». Se quedó callado. Un silencio culpable. Un silencio cobarde. Un silencio ensordecedor. Camila sintió que se le rompía el pecho. «Me estás engañando con ella», dijo sin gritar, sin temblar. Y eso angustió aún más a Julián. «No, Camila, te juro que no». No oyó nada más. Simplemente subió las escaleras con el alma destrozada. ¿Y Julián? Julián sabía que estaba acorralado. La mentira había llegado a su límite. Julián salió de casa nervioso, con el corazón latiéndole con fuerza por la culpa. Condujo hasta el apartamento de María. Tocó el timbre con fuerza. Ella abrió la puerta con una sonrisa tranquila, como si lo hubiera estado esperando. «¿Qué hiciste?», preguntó Julián entrando sin pedir permiso. «¿Te volviste loca?». «Camila lo sabe». «Eso es justo lo que quería», respondió María, cruzándose de brazos, firme, sin miedo. «¿Usaste el perfume a propósito?». «Sí». «¿Usaste tu anillo de bodas a propósito?». «Sí». «¿Y fuiste al restaurante donde estaba ella?». «Sí, Julián», dijo, mirándolo finalmente a los ojos. «Porque estoy cansada». Él se quedó atónito. ¿Cansada? Cansada de esta doble vida. Cansada de ser tu amante desde que teníamos 17 años. Cansada de esperar a que cumplieras tus promesas. «Dejé a mi marido, Julián. Dejé un matrimonio de 8 años porque dijiste que ibas a dejar a Camila». Se pasó la mano por el pelo, desesperado. «Necesito tiempo». «Tuviste años», gritó María. «Me buscaste incluso después de casarte. Lloraste en mi hombro cuando discutías con ella. Me escribiste que eras una complaciente, que ya no soportabas el matrimonio». Palideció. «María, por favor, no hables así». Ella se acercó. Sus lágrimas no eran de fragilidad, sino de rabia contenida. «O te quedas conmigo ahora, o se lo cuento todo. A todos. A tu oficina, a tu familia. Y te juro por Dios, Julián, que nunca más mentiré por ti». Sintió que el suelo se le escapaba de las manos. «No harías eso». «¿Quieres ponerme a prueba?», respondió ella, mirándolo fijamente a los ojos sin pestañear. Silencio.
Estaba acorralado. Por Camila. Por María. Por sí mismo. María se cruzó de brazos. ¿O le dices a Camila que se acabó? ¿O se lo diré yo? Julián se desplomó en el sofá de su apartamento, cubriéndose el rostro con las manos. María, esto va a destruir a Camila. Ya está destruida, respondió María. Ahora te toca decidir qué vas a hacer con la vida que tú mismo arruinaste. Él la miró, perdido. Ella lo observó durante largos segundos y entonces dijo fría, directa, sin titubear. ¿Vas a quedarte conmigo, Julián? ¿O vas a seguir fingiendo que amas a una mujer a la que dejaste de amar hace años? Él no respondió, porque en el fondo lo sabía. Camila jamás volvería a ser la misma. Él jamás volvería a ser el mismo. Y la verdad acababa de estallar. La revelación de María cayó sobre Camila como una tormenta repentina. Esa mujer, elegante, fría, calculadora, había dejado sobre la mesa no solo el anillo de bodas de Julián, sino también toda la verdad que él jamás tendría el valor de confesar. Cuando María salió por la puerta, el silencio que quedó en la habitación pesaba como un duelo. La casa parecía distinta, más pequeña, sofocante, como si cada pared hubiera escuchado esas confesiones y ahora repitiera la misma pregunta. ¿Todos estos años fueron una mentira? Camila no lloró de inmediato. El impacto fue tan grande que ni siquiera las lágrimas pudieron salir. Simplemente tomó su anillo de bodas, apretó la mano con fuerza y salió de la casa sin rumbo, sin saber si regresaría. Las calles de la Ciudad de México estaban llenas de gente, pero ella caminaba como aislada en un mundo aparte. Llegó a la orilla donde el viento frío le azotó el rostro y ahí finalmente las lágrimas brotaron. Lloró por la mujer que había sido, por la vida que creía tener, por los 7 años de matrimonio que ahora le parecían una farsa construida sobre traiciones silenciosas. Y fue ahí donde encontró a Arturo. Él estaba sentado solo, mirando al mar como si intentara ordenar sus pensamientos. Cuando vio que Camila se acercaba, su expresión cambió. Se puso de pie de inmediato. «Camila, ¿qué pasó?» Ni siquiera pudo fingir fortaleza. Rompió a llorar y Arturo la abrazó con una ternura que no había visto en mucho tiempo. Entre sollozos le contó todo. Las mentiras, las alianzas rotas que en realidad nunca se rompieron, el perfume, la ausencia, la promesa incumplida, la última revelación de María. Arturo escuchó en silencio, pero sus ojos delataban algo que nunca decía en voz alta. Preocupación genuina. No era interés propio, no era vanidad, era sincera. Cuando terminó, respiró hondo y dijo: «Camila, no te mereces nada de esto. Este hombre destruyó tu paz, destruyó tu confianza, destruyó tu vida. Necesitas protegerte, necesitas empezar de nuevo». Ella lo miró con una vieja desesperación acumulada. «No quiero empezar de cero, Arturo. Quiero desaparecer, quiero esfumarme de todo. No quiero que me encuentre, no quiero que ponga excusas, que intente manipularme, no quiero que me dé explicaciones, que me engañe, que me traicione más. Quiero desaparecer». Arturo vaciló un instante. Había algo en su mirada, algo que quizá intentaba ignorar, pero respondió: «Si eso es lo que quieres, te ayudaré». «¿Harías eso?», preguntó ella, sorprendida. «Sí, sin pedir nada a cambio, sin condiciones. Solo tienes que confiar en mí». Fue justo allí, en ese preciso instante, cuando Camila comprendió algo doloroso y hermoso a la vez. Arturo sentía algo por ella, pero también sabía que no era el momento. Estaba demasiado destrozada para amar, ni siquiera para permitirse creer en nadie. Así que respondió: «No puedo prometerte nada, Arturo. No puedo involucrarme. No ahora». Él solo sonrió, con tristeza y comprensión. «No te pido eso. Solo quiero que tengas paz. Si desaparecer es lo que te dará paz, entonces te ayudaré». Y allí, esa noche, mirando al mar, Camila tomó la decisión más radical de su vida.
desaparecería. Limpiamente, sin dejar rastro, sin despedidas, sin explicaciones, sin mirar atrás. Arturo le ayudaría con todo: documentos, logística, transporte, lo que fuera necesario. Nadie sospecharía nada. Nadie le encontraría. Ni Julio, ni María, ni siquiera nadie del pasado. La vida de Camila estaba a punto de cambiar para siempre. Y Julio aún no tenía ni idea de lo que estaba a punto de perder. A la mañana siguiente, cuando Julio despertó, la casa estaba en silencio. Un silencio extraño y denso, como si algo se hubiera desvanecido durante la noche. Llamó. ¿Camila? Nada. La cama seguía hecha de su lado. No parecía que hubiera dormido allí. Pasó la mano por las sábanas frías, intentando encontrar alguna señal de su calor, pero no había nada, solo un vacío incómodo. Al principio Julio no se preocupó. Pensó que se había ido temprano a dar un paseo, a tomar un café, a despejarse. Pero al entrar en la sala, notó un detalle que le heló la sangre. Su anillo de bodas estaba sobre la mesa, solo, brillando como una sentencia de muerte. Tomó el anillo, lo miró y sintió un vuelco en el estómago. Algo andaba mal, muy mal. «Camila, ¿dónde estás?», murmuró temblorosa esta vez. Pensando rápido, la llamó a su celular. Llamó una vez, 2, 3, hasta que saltó el buzón de voz. Envió mensajes, audios, intentó una videollamada. Nada. En pocos minutos, la molestia se convirtió en angustia. La angustia se convirtió en desesperación. Corrió al dormitorio, al armario, abrió los cajones, rebuscó por todas partes, y entonces se dio cuenta que las maletas de Camila no estaban allí. No fue un viaje corto, no fue un paseo, no fue un respiro. Se había ido. De verdad. Julio sintió un peso enorme en el pecho. En ese preciso instante, su mundo empezó a desmoronarse. Se llevó las manos a la cabeza, caminando de un lado a otro, repitiendo como un mantra desesperado: «No, no, Camila, no hagas esto». De repente recordó lo que había pasado el día anterior, la discusión, las sospechas, la confrontación que intentó minimizar. También recordó a María y sintió un escalofrío de miedo. ¿Le habría dicho algo María? Agarró las llaves y salió corriendo. Condujo a la oficina como un loco, ignorando semáforos, bocinas, todo. Al llegar, la secretaria lo miró sorprendida. «Julio, ¿estás bien? ¿Vino María hoy?» «Todavía no». Cerró de golpe la puerta de su oficina e intentó llamar a María. Ella contestó con una calma irritante. «¿Qué hiciste?», preguntó sin rodeos. Al otro lado de la línea, María sonrió. «Solo dije la verdad, Julio. La verdad que nunca tuviste el valor de decir». «¿Dónde está Camila?». «¿Cómo voy a saberlo, cariño? Si perdiste a tu esposa no es mi culpa. Simplemente dejé de encubrir tus mentiras». Julio sintió un escalofrío. Por primera vez, se dio cuenta de que María ya no era cómplice, sino una amenaza. Colgó el teléfono y respiró hondo, intentando pensar. Necesitaba encontrar a Camila. Necesitaba explicar, aunque no hubiera explicación. Necesitaba arreglar algo que, tal vez, ya estaba destruido. Llamó a amigos, familiares, compañeros de trabajo. Nadie sabía nada. Corrió a sus lugares favoritos. Nada. Fue a su restaurante preferido, al parque donde paseaba, al café donde estudiaba. Nada. Era como si se hubiera evaporado. Y cuanto más buscaba, más se aferraba a la desesperación. «Camila, ¿dónde estás? Contéstame, por favor». Su voz se quebraba con cada mensaje de audio, con cada llamada ignorada. Con cada minuto que pasaba, su ausencia se hacía más real. Y el pesar empezó a arder, profundo, insoportable.
Solo al final de la tarde, cuando regresó a casa completamente devastado, se dio cuenta de algo aún peor. La casa olía a vacío, como si Camila hubiera borrado todo rastro de sí misma con una delicadeza casi cruel. Todas sus fotos habían desaparecido. Su ropa, sus libros, sus objetos personales, todo había desaparecido. Lo único que dejó fue su anillo de bodas. Sostuvo esa pequeña pieza de oro como si fuera su vida. Pero era la muerte, era el final, era el silencio que gritaba que no volvería. Y solo entonces, solo en ese momento, Julio comprendió la magnitud de la pérdida. No había perdido a su esposa, había perdido a la única persona que lo amaba de verdad. Y sin que él lo supiera, ella ya estaba lejos, siguiendo el plan que Arturo ayudaría a ejecutar. María siempre creyó entender a Julio mejor que nadie, mejor que sus colegas, mejor que su familia, mejor que Camila. Habían sido amantes durante años, desde antes de casarse con otras personas, y aunque ambos habían seguido caminos diferentes, ella siempre sintió que Julio le pertenecía, que de alguna manera retorcida y secreta tenían un pacto silencioso. Pero ese día todo se derrumbó. María estaba en casa, ordenando algunas cosas del divorcio recién firmado, cuando recibió la noticia. Camila había desaparecido. Se había esfumado. Todo quedó atrás. Al principio, María sonrió. Una sonrisa pequeña, satisfecha, casi triunfante. Por fin, la puerta está abierta. Creía que ahora Julio aparecería desesperado, arrepentido, y la buscaría, que lo confesaría, que diría que por fin eran libres de vivir juntos. Pero las horas pasaron, y Julio no llamó, no envió un mensaje, no apareció. Al anochecer, decidió buscarlo en su oficina. Al llegar, lo encontró sentado, con la cabeza entre las manos, devastado, pero no por ella, no por su divorcio, no por el riesgo de ser descubierto. Estaba devastado por Camila. Cuando María entró, Julio levantó la vista. Tenía los ojos rojos, llorosos. Parecía más pequeño, vacío. ¿La viste? ¿Camila? ¿Sabes dónde está? Por favor, dime que lo sabes. Esa frase fue como un golpe definitivo. María intentó disimular su dolor con arrogancia. ¿Estás así por su culpa?
No lo entiendes, María. Desapareció. Desapareció y se lo llevó todo. No sé dónde está. No sé si está a salvo. No sé si está bien. Tengo que encontrarla. Y en ese instante, todo se aclaró. Todos sus años de encuentros secretos, todos los besos a escondidas, todos esos algún día estaremos juntos, todas las promesas vacías. Julio nunca planeó elegirla. María no podía aceptar lo que había perdido. No podía aceptar las decisiones que había tomado. Y sobre todo, no podía aceptar que Julio nunca la hubiera amado, a pesar de todo lo que había sacrificado. Comenzó a seguir discretamente cada uno de sus pasos, siempre desde lejos, siempre observando. Vio a Julio devastado, desesperado, y eso la dolía y la reconfortaba a la vez, porque sabía, él no sufría por ella, sufría por Camila, y eso era insoportable. En poco tiempo, María se había transformado en una versión completamente distinta de la dulce y segura mujer que una vez fue. Su belleza se convirtió en un arma, su voz se convirtió en veneno, su dolor se convirtió en propósito, y el propósito era simple: si yo no puedo tenerlo, él tampoco tendrá paz. María empezó a aparecer en los lugares donde Julio solía llevar a Camila. Se acercó a colegas en común para sonsacarles información, y, lo más grave, empezó a inventar mentiras, a distorsionar los hechos, a sembrar sospechas. Camila había desaparecido, y María empezó a sospechar que aquella desaparición no era solo una huida, era protección. No tardó en darse cuenta de que Arturo podría estar involucrado, y eso la hizo estallar. Así que ese era su plan: sustituir a Julio por otro, esconderse con otro. La narrativa en la mente de María empezó a distorsionar la realidad. Llegó a creer que Camila era una amenaza que debía ser silenciada, emocionalmente, socialmente y, si fuera necesario, de otras maneras. María se estaba transformando en una antagonista impulsada por un amor no correspondido, el tipo de amor más peligroso que existe. Unos días después de la desaparición de Camila, Julio fue a visitar el edificio donde tenía un pequeño taller. No comía, no dormía. Parecía un hombre al borde de la locura. Al salir del edificio encontró a María de pie en la acera, como si lo hubiera estado esperando. ¿Quieres saber la verdad?, preguntó María con voz firme y fría. La verdad que nunca quisiste admitir. Julio estaba tan débil que apenas podía sostenerle la mirada. La verdad es que me usaste toda mi vida. La verdad es que nunca tuviste el valor de admitir nada. La verdad es que eres tan débil que hasta la mujer la que juraste amarte te abandonó. Julio lloró ante ella, de rodillas, avergonzado, humillado, destrozado. Y María, al verlo así, sintió dos cosas a la vez: lástima y odio, porque aquel hombre arrodillado no era el hombre por quien ella había sacrificado su vida. Era solo un hombre destruido por sus propias decisiones. María sonrió, una sonrisa pequeña y oscura. Bueno, ahora vas a aprender a perder, Julio, porque yo todavía tengo mucho que quitarte. Y entonces se dio la vuelta, dejándolo allí. Y en ese momento, María dejó de ser solo una amante rechazada. Se convirtió en la sombra de la historia, la fuerza que impulsará la próxima tragedia. Julio ya no dormía. Las noches se habían convertido en oscuros pasillos donde caminaba de un lado a otro, reviviendo cada frase, cada silencio, cada suspiro de Camila. Su ausencia no era solo un inconveniente, era un vacío que lo consumía todo a su alrededor. El apartamento estaba intacto, como si ella fuera a regresar en cualquier momento, pero eso solo empeoraba las cosas. Podía olerla en cada rincón, y eso lo destrozaba. Con cada día que pasaba la obsesión crecía. Julio llamó a todos los hospitales, comisarías, hoteles y posadas. Vagaba por las calles como un fantasma, hablando solo, repitiendo su nombre, intentando adivinar a dónde había ido. Llegó a casa exhausto, pero su mente seguía despierta, dándole vueltas a preguntas sin respuesta.
¿Por qué no llamó? ¿Por qué no dejó una nota? ¿Cómo pudo simplemente desaparecer? Y en el fondo, muy en el fondo, la invadía un miedo asfixiante. ¿Y si por fin se daba cuenta de que merecía a alguien mejor? ¿Y si decidía no volver a mirarlo jamás? Este pensamiento atormentaba a Julio por dentro, y empezó a perder el control. María, en cambio, sentía algo completamente distinto. Durante los primeros días, pensó que saldría victoriosa. Al fin y al cabo, Camila había desaparecido. Julio estaba solo, e imaginó que era solo cuestión de tiempo que se rindiera ante la familiar comodidad de ella. Pero eso nunca sucedió. Julio no buscó a María para llorar en su regazo. No pidió ayuda, no llamó, no envió mensajes. La evitó, siempre que podía. Y fue en ese silencio que María comprendió, con dolor y humillación, Julio jamás la elegiría, jamás, ni libre, ni desesperada, ni vacía. El amor que creía haber ganado con años de sacrificio era una mentira. Y la mentira dolió tanto que se transformó en algo más. Primero en ira, luego en resentimiento, luego en odio. Y este odio encontró un blanco perfecto: Julio. Ya no era Camila, ya no era la rivalidad entre dos mujeres. Ahora era él, el hombre que destruyó sus vidas. Fue en ese momento que María dejó de ser solo la amante. Se convirtió en la antagonista de la historia, decidida a arruinar al hombre que le rompió el corazón. A partir de entonces, comenzó a actuar. Inicialmente, sutilmente. Mensajes anónimos al Departamento de Recursos Humanos de su empresa denunciando una conducta inapropiada. Comentarios maliciosos enviados desde cuentas falsas. Insinuaciones de que estaba involucrado en lavado de dinero. Luego, con más audacia, María comenzó a difundir historias entre conocidos y clientes. Muchas verdades, muchas mentiras. Todo mezclado con precisión quirúrgica. Conocía a Julio mejor que nadie. Sabía dónde le dolía, dónde podía desestabilizarlo, dónde era vulnerable. Mientras tanto, Julio seguía buscando frenéticamente a Camila, sin darse cuenta de que todo a su alrededor se desmoronaba no por su ausencia, sino por el silencioso ataque de María. María quería destruirlo social, profesional y emocionalmente, y lo haría con una sonrisa en el rostro. Al fin y al cabo, si ella no podía tenerlo, nadie lo tendría. Mientras tanto, Julio se acerca al límite. La búsqueda de Camila se había convertido en una obsesión patológica. Revisaba las cámaras de seguridad de la calle, suplicando imágenes, pagando a gente para que revisara las grabaciones, rastreando cualquier movimiento que pudiera recordarle su perfume, su cabello o su mochila. Con cada pista que se le escapaba, se hundía más. Y de alguna manera, en medio de ese colapso emocional, ni siquiera se dio cuenta de que lo estaban destruyendo desde el otro lado, alguien a quien juraba conocer. Pero la verdad era simple. Julio estaba perdido. Camila había desaparecido, y María estaba a punto de convertirse en su peor enemiga. En los días posteriores a la desaparición de Camila, la vida de Julio se desmoronó de una forma que parecía un castigo del destino. Primero llegaron los rumores. Recursos Humanos lo citó a una reunión urgente. Preguntas extrañas, acusaciones veladas, insinuaciones de que mantenía relaciones inapropiadas con empleadas, correos anónimos que lo acusaban de acoso, favoritismo e incluso malversación. Estaba devastado. Julio siempre había creído que podía controlarlo todo: a la gente, las historias, las relaciones. Pero ahí, en esa fría oficina, se dio cuenta de que el mundo se volvía en su contra. Luego llegaron las verdaderas pérdidas. Clientes que cancelaban contratos. La empresa bajo escrutinio. Abogados involucrados. Rumores que se propagaban como la pólvora. La empresa, preocupada por su reputación,
lo suspendió temporalmente. Ese fue el punto de partida de su caída. Y Julio, ya devastado emocionalmente por la ausencia de Camila, se vio ahora arruinado profesionalmente, sin comprender de dónde venían los golpes. Pero todos venían del mismo lugar: María. Cuando por fin lo comprendió, explotó. Fue al apartamento de María. Ella abrió la puerta con esa sonrisa fingida, la sonrisa de quien pensaba que ahora, sin Camila, por fin cedería. Pero ya no era ciego, estaba furioso. «¡Me hiciste esto! ¡Destruiste mi vida!», gritó. María se cruzó de brazos, arrogante, mirándolo fijamente sin pestañear. «¿Yo la destruí? Te di años de mi vida, Julio, años, mientras tú te hacías el marido feliz con ella. Inventaste mentiras, me saboteaste». María se rió, una risa amarga, casi demente. «¿Mentiras? Tú mismo me diste todas las verdades que necesitaba. Yo solo las saqué a la luz». La discusión se intensificó. Los objetos volaron, las puertas se cerraron de golpe. Y entonces Julio pronunció las palabras que lo cambiaron todo. «Nunca te amé. Nunca. Fuiste un error y te quiero lejos de mí». María palideció. Era como si le hubiera arrancado el único vestigio de dignidad que aún conservaba. Pero no lloró. No en ese momento. Solo dijo, fría como el hielo, «Te arrepentirás». Y cerró la puerta. Fue el final definitivo. El vínculo tóxico, forjado de traiciones, mentiras y dependencia emocional, finalmente se rompió, pero no sin consecuencias. María era ahora una enemiga declarada, una mujer herida y humillada, sedienta de venganza. Julio vivió meses de absoluto vacío. Nada prosperó. Nada salió bien. Profesionalmente lo perdió casi todo. Personalmente no tenía nadie. Y emocionalmente quedó destrozado desde el día en que Camila desapareció sin mirar atrás. Buscó, buscó y buscó. Pero Arturo había hecho un trabajo perfecto. Camila desapareció del mundo. Era como si nunca hubiera existido. Y Julio, por primera vez en su vida, sintió la amarga soledad que él mismo había forjado. Un día, meses después de su desaparición, cuando Julio caminaba abatido por una calle cerca del mar, con la mente cansada y el corazón roto, algo le llamó la atención. Un grupo de turistas reía y tomaba fotos. Y en medio de ese movimiento, ella, Camila. Pero no la Camila que había dejado atrás, no la mujer frágil, engañada y herida. Era otra persona. Cabello más corto, iluminado por el sol, ropa ligera y elegante de alguien que por fin respira, una piel más radiante, una mirada firme, profunda y serena. Llevaba un libro, un bolso nuevo, y caminaba con una postura que gritaba: «Sobreviví. Renací». Cuando sus miradas se cruzaron, el mundo se detuvo. El corazón de Julio casi se le sale del pecho. No podía creerlo. Era ella. De verdad era ella. Pero Camila no sonrió. No apartó la mirada avergonzada. No mostró miedo. Simplemente lo miró con una serenidad que lo destrozó por dentro. Dio un paso adelante desesperado. «¿Camila?». Ella respiró hondo, y con una voz tranquila, madura y segura, una voz que ya no era la de una mujer destrozada, dijo: «Ya no tienes que buscarme, Julio. Por fin me he encontrado a mí misma». Y se marchó, sin mirar atrás. Camila había renacido, y nada, absolutamente nada, la haría volver a su antigua vida. Mientras tanto, Julio permanecía ahí, aún envuelto en la brisa del atardecer, sintiendo por primera vez un dolor incurable. El dolor de perder para siempre aquello que solo se valora cuando ya es demasiado tarde. Han pasado meses desde el día en que Camila dio un giro a su vida. Decidió quedarse en España un tiempo, estudiando, trabajando, explorando las calles antiguas, las playas escondidas, y sobre todo, explorándose a sí misma. Transformó el dolor en fortaleza, transformó el abandono en libertad,
Transformó el silencio en autoconocimiento. Con el tiempo, abrió una pequeña galería de diseño artesanal en Valencia. Su trabajo comenzó a atraer la atención de los turistas, luego de los artistas locales, hasta convertirse en un referente en la región. Y Arturo se mantuvo cerca, no como salvador, no como un amante, sino como amigo, alguien que respetaba su tiempo, su sanación, su nuevo camino. Nunca lo obligó a nada, nunca le pidió nada, simplemente estuvo ahí. Un día, mientras caminaba cerca de la playa, Camila finalmente sonrió de una manera diferente. No era la sonrisa de una mujer agradecida por la compañía, sino la sonrisa de alguien que se permite ser feliz de nuevo. Fue el comienzo de algo nuevo, algo lijo, algo real. Camila renació, y esta vez renació para sí misma. Intentó recuperar el control de la oficina, su reputación, su vida social, pero todo lo que tocaba parecía escapársele de las manos. El pasado lo atormentaba, la conciencia de lo que había hecho lo consumía, y la desaparición de Camila se convirtió en una herida que jamás sanaría. La buscó durante meses, luego, durante años. Intentó encontrarla en las calles de la Ciudad de México, en los cafés que solía frecuentar, incluso en redes sociales desconocidas, pero fue inútil. Ella no quería ser encontrada. Su encuentro en España, ese instante en que el mundo se detuvo, fue lo que lo destruyó por completo. Porque allí, ante esa mujer a la que amó demasiado tarde, comprendió. Algunas pérdidas son definitivas. Algunos errores son irreparables. Y algunas personas solo aprenden cuando lo han perdido todo. Julio vivió el resto de su vida intentando encontrarle sentido. Pero nunca volvió a ser el mismo. Y ese fue su verdadero castigo. María creía que al alejar a Camila de su camino, Julio por fin sería suyo. No imaginaba que estaba cavando su propia tumba. Cuando Julio la dejó, la máscara se le cayó. Estalló en odio, venganza y desesperación. Su obsesión por él se convirtió en una enfermedad. Y esta enfermedad consumió todo a su alrededor. Intentó sabotear la empresa, difundir rumores, intentar destruir su reputación. Pero la verdad siempre sale a la luz. María quedó al descubierto. Su esposo solicitó el divorcio. Su familia se distanció. Y la empresa la despidió tras descubrir el plan de sabotaje. Aislada, devastada y sin nada, María finalmente se enfrentó a la única responsable de su caída, ella misma. Un día, sentado en un banco de un parque en la Ciudad de México, viendo jugar a los niños, lo comprendió. El amor nunca fue suyo, nunca lo sería, y había pasado toda su vida luchando por un fantasma. En los años siguientes, María se distanció de todo y de todos. Se mudó a otra ciudad, empezó terapia. Intentó por primera vez comprender sus propias heridas. Quizás algún día encontraría la paz. Pero nunca volvió a ver a Julio. Y nunca quiso hacerlo. Si te gustó esta conmovedora, profunda y llena de giros inesperados historia, suscríbete al canal ahora mismo. Hay historias como esta todos los días, historias que llegan al corazón, que te emocionan, que te hacen reflexionar. Haz clic en seguir o suscribirse y activa la campanita. Así no te perderás ninguna historia futura. Y comenta. Renací junto con Camila. Hasta la próxima historia.